Buenos días con todos. Bueno, hoy vamos a tener nuestro webinar enfocado en el mercado infantil. Bienvenidos. Estamos muy felices de compartir eso con ustedes. Eso creo. No sé si Lori quiere decir algo antes de empezar. Sí, Lari, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotras acá muy felices, muy animadas en hacer este webinar de tendencias para el universo infantil y tenemos acá algunas historias que les vamos a contar y espero que les gusten, ¿sí? Vamos arriba entonces y siempre hablando un poco entonces del universo Kids, ¿no? Que es un universo súper importante, súper interesante para nosotros y crece muy fuerte en el Jeanswatch. ¿Sí? Bueno, tenemos esa parte, ¿no? Esos estilos así que acompañan más la energía, la autenticidad de los pequeños, es eso que vamos a ver acá, ¿no? Este universo infantil, como dice en el texto, está viviendo una transformación súper vibrante, auténtica, ¿no? Y este material todo presenta una mezcla fresca, ¿no? Tanto de referencias, ¿no? Que celebran el estilo único, ¿no? Y empoderado de los niños de hoy, cuanto también de los productos que vamos a ver que se conectan con cada estilo que vamos a presentar acá. Entonces, ese mercado, como yo les dije en el inicio, está súper en evolución, ¿no? La moda se está convirtiendo ahí en un canal de expresión fantástico y los pequeños cada vez más también acompañando las tendencias de los grandes. Eso nos parece muy interesante y el jeanswear creciendo también en ese segmento, ¿no? Entonces acá después ustedes van a recibir este material, ¿no? Van a encontrar ahí una amplia gama, ¿no? Tanto de inspiraciones que incluyen los tejidos, las siluetas, los lavados, detalles, todo eso van a tener para ustedes poder inspirarse en las colecciones de los pequeños para las próximas temporadas, ¿ok? No hicimos invierno y verano, está una cosa bien híbrida, bien que se conecta con varias estaciones, entonces creo que van a poder aprovechar bastante este material, que lo disfruten. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Vivimos en ese mercado en gran, constante evolución cuanto al tema de temporadas. Entonces, también traer ese material que nos va a funcionar para el momento actual y dependiente de la temporada es importante. Exactamente. Bueno, y empezamos con esa ola black, ¿no? Que aparece muy fuerte en el universo de las chicas, de las niñas, así como en el universo masculino, ¿no? De los nenes. Es una tendencia muy interesante porque aporta, ¿no? Una estética súper moderna, pero también una estética más minimalista, ¿tá? Y el negro es total el protagonista. Entonces, prendas como los pantalones, las chaquetas oversized, son combinadas con algunos detalles creativos, ¿no? Los bordados, los estampados discretos, unen ese street style, ¿no? Con lo clásico de una forma súper descomplicada. Entonces, súper perfecto ahí para los más chiquitos y tenemos entonces esa posibilidad. Creo que está, Lari, está apareciendo en la pantalla, acá nos aparece a todos nosotros los invitados. Ahí, ahora sí. Entonces es una tendencia que nos encanta. Podemos ver así elementos románticos como los volados, como les dije, los bordados así más de florcitas, contrastando entonces con una estética un poco más rocker del black denim. Y bueno, para complementar eso, hablamos un poquito de nuestro producto. Paula Black, ¿no? Es un tejido extremadamente versátil que tenemos ahí la composición algodón, poliéster, elastano, lo que nos da esa flexibilidad, ¿no? De acompañar a los niños durante todo el tiempo, ¿no? El poliéster aquí nos da esa característica de regreso a la figura, entonces obviamente va a mantener la forma por mucho más tiempo y tiene un stretch realmente muy amplio, tanto para siluetas más ajustadas hasta siluetas un poco más amplias, ¿no? El tejido nos comporta de una forma muy versátil. Y aquí tenemos un black contra negra, entonces nos da esa gran profundidad cuando hablamos del tema de lavandería para hacer esos marcados, ¿no? Como podemos ver ahí en la fotito de Name It Kids, o sea, toda esa parte de marcación de costura va a ser súper importante tener un tejido black, un black. Exacto. Y ahora vamos a los chicos, ¿tá? Tenemos esa ola de los blacks también para los chicos, para los nenes, y bueno, esa tendencia
continúa acá en los chicos, tanto en prendas más holgadas, cuanto en también las más cómodas, ¿no? Más justas. Vemos ahí chaquetas, pantalones con lavados oscuros, detalles de estampados y gráficos. También esos detalles ellos añaden a un toque más divertido, ¿no? Le dan ese toque divertido al look. Este estilo, él súper combina la comodidad con el encanto urbano, perfecto para el día a día, ¿no? Entonces es un poco de street style, es un poco también de dar un update a las prendas clásicas del jeanswear, pero con el black como quedando esa carita un poco más urbana. Y para complementar, escogimos aquí nuestro Charlotte Black BW, ya que aquí tenemos una construcción diferente. Aquí tenemos una construcción de satín donde no vamos a tener esa marcación de costura, ¿no? Ideal, por ejemplo, para esas siluetas, como podemos ver este hoodie, el tema de la chaquetería, cuando no queremos que marque tanto el tema de la diagonal. Aparte de eso, es un tejido más comfort, ¿no? Que va a tener esa caída ideal para esos estilos, ¿no? Más street style que podemos ver ahí. Y también negro con negro para tener una gran profundidad y grandes marcaciones de costuras a la hora de lavar. Entonces es muy versátil ese tejido. Podemos también aplicar para el mundo femenino, infantil, sin ningún problema, siempre pensando que aquí voy a tener esa apariencia un poco más flat. Perfecto, Lari. Y bueno, ahora vamos para el color acid, ¿no? Que vemos que fue una tendencia súper fuerte para el universo de los adultos y ahora se está también transfiriendo para el universo de los kids, ¿no? Principalmente las nenas. Entonces es una cosa así de traer un color más vibrante al denim, traer ese tipo de lavado que es bien salt and pepper, ¿no? Bien años 80, años 90, pero con color también, entonces le añadimos color al denim. Y bueno, eso aparece muy fuerte en monos, en shorts, también con lavados de colores diferentes. El verde lima, el rosado es súper fuerte. Y esa paleta de colores como que crea un look mucho más alegre, súper lleno de personalidad. Esa mezcla también, ¿no? De texturas y colores, porque vemos ahí un bloqueo de colores, ¿no? Como la referencia de Bobo Chooses, trae entonces prendas que tienen que te invitan, ¿no? Te invitan a divertirse. Entonces vemos también referencias como los bolsos utilitarios, ¿no? Esa referencia un poco más workwear presente también en esta estética. Y una cosa muy importante, que los shapes como la barrel, ¿no? Ese pantalón así bien en formato bien oval, ¿no? Bien amplio, eso está muy fuerte también en el universo de las nenas. Y aquí también tenemos una tendencia cuanto a uso de tejidos que hemos visto desde el segmento de adulto, que es el uso de telas un poquito más pesadas, ¿no? En el adulto estamos llegando a 13, 14 onzas en prendas de moda, pero aquí en el infantil hablamos de telas de 10 y media, 11, hasta un poco 12 onzas en el en el masculino infantil. Entonces eso es algo bastante importante y para representar esta tendencia de Color Acid, presentamos nuestra Loves Stretch Plus, que es un tejido algodón elastano con un stretch comfort, un muy buen ancho, que va a ser versátil, ¿no? Cuanto a lavandería, nos va a dejar hacer esos contrastes, ¿no? Esa bajada de color con ese sobreteñido, creando todos esos efectos que nos comentó Lola. Muy bien. Y ahora vamos para el próximo slide, que lo llamamos de Loose Fits Soft Dirty, ¿no? Porque existe una referencia muy fuerte también del vintage reciente ahí de los años 90. Entonces de traer estos shapes así que son más anchos, cortes más oversized, lavados suaves y un discreto toque vintage, ¿no? Un discreto toque de lavado de dirty, ¿no? Que lo hemos visto en las pasarelas adultas así con mucho más fuerza en el sentido de más contraste. Ahora en el mundo infantil lo vemos un poco más sutil, ¿no? Y bueno, es ideal para una infancia que valora la comodidad, la practicidad, porque esos shapes traen mucho comfort, ¿no? Y también sin renunciar al estilo, ¿no? Entonces es un look más ligero, más relajado, con una pizca de nostalgia y mucha información de moda. Entonces, súper perfecto para el día a día, ¿no?
importa esa cuestión de la autenticidad, ¿no? De mirar hacia el pasado, ¿no? Y es un encanto de look, ¿no? Entonces tenemos esas chicas principalmente con esos fits más relaxes en la parte de abajo del look. Y así como vemos en el adulto, la importancia de las telas 100% algodón también en el universo infantil. Aquí traemos nuestra Broker Plus, que es un tejido extremadamente versátil, tiene 10 onzas, o sea, sí nos va a permitir a tener esta caída para interpretar esas siluetas más anchas, más amplias y obviamente conectando mucho a este lavado más original, ¿no? Tanto con el aspecto de dirty como con los azules más profundos, o sea, nos da esa flexibilidad dentro de la lavandería. Broker pues tiene ahí una diagonal bastante marcada que nos va a reconectar con ese authentic denim, pero un peso ideal también para este mercado que le va a dar practicidad, le permite crear esas siluetas, que la silueta mismo ya es comfy, ¿no? Mismo que usemos una tela 100% algodón, entonces va a conectar bastante bien con eso y cuantas gamas de colores las que queramos, ya que es un puro índigo. Eso mismo, Lari. Y hablando en azules profundos, en puro índigo, ¿no? En azules así bien interesantes, seguimos acá con esa alma vintage, ¿no? Pero más inspirado ahí en las estéticas de los años 70, 80, ¿no? Que también es una cuestión de la moda que está muy fuerte en los adultos y vemos también eso reemplazado en el universo infantil. Entonces, estas prendas también tienen los lavados con leves darties, pero, o sea, el azul profundo, él es más fuerte acá, ¿no? Y vemos esos looks de retro, llenos de encanto. Las chaquetas y los pantalones son acompañados, ¿no? Son el destaque de esta tendencia y traen bastante bolsillos utilitarios, ¿no? Traen esa estética vintage con el toque moderno, ¿no? Vemos ahí los pantalones también la bootcut muy fuerte acá, la flare también, que son típicos de esas décadas, ¿no? Y la atención también se entra con los bolsillos, ¿no? Como les dije, que muy, muy, muy fuertes para las partes de arriba, ¿no? Nosotros en esta investigación descubrimos varias marcas nuevas que nos encantaron y les destaco acá dos marcas que son francesas, ¿no? Emily Ida, que es de la chaquetita bien arriba, y Bon Point, que es de la chaquetita abajo. Son dos marcas así increíbles para quien trabaja con tops de niñas infantiles, ¿no? Vale mucho la pena investigar más. Y bueno, como tejido aquí, hablando de versatilidad, profundidad de azules, de siluetas ahí que ya estamos viendo que nos da más flexibilidad, podemos ahí jugar con nuestra Paula. Entonces es un tejido muy versátil. También podemos ver ahí que tiene ese aspecto como vintage, un poquito hasta de sal pimienta podemos ver, ¿no? En las imágenes. Y Paula lo podemos hacer esos efectos en la lavandería, o sea, no va a ser difícil interpretar ese tipo de lavados, ¿no? Entonces es un tejido que nos da esa flexibilidad de tener lavados flats, pero también sacar esa salpimienta súper conectada con ese aspecto más vintage, ¿no? Aquí tenemos un tejido con altísimo stretch y también una alta recuperación, entonces va a mantener la forma por mucho más tiempo, que es algo que da un beneficio, ¿no? Dentro del mercado infantil, precisamente para que se mantenga y que se pueda utilizar por mucho más tiempo, que es justamente lo que permite ahí dar este poliéster, esa estabilidad dimensional que necesitamos, ¿no? Es un tejido que tenemos la diagonal marcada, entonces también conecta con esa onda vintage de tener ese aspecto del denim original, pero aliado a la tecnología, obviamente, con el poliéster y el elastano que da la flexibilidad y movilidad a los niños y obviamente el conforto que necesitamos. Muy bien. Y ahora vemos el visual deportivo súper fuerte para los nenes, para los niños, y lo vemos tanto en telas que tienen mucha elasticidad, en telas que tienen construcciones diferenciadas y así como también en el 100% algodón, para dar un deportivo más vintage, porque el vintage, como ustedes vieron acá en el universo de los pequeños, está súper fuerte. Entonces vemos bermudas bien amplias, chaquetas con capuchas, elásticos, rayas, todo eso que va a dar un toque de energía activa, un toque de deporte.
¿no? Bueno, las colecciones de Adidas, así del chico, allí que tiene el look completo, es muy interesante porque lo hacen bastante con diferentes tipos de telas, ¿no? Con o sin elasticidad, pero lo importante es que tiene el look entero, todo de denim y con esos códigos que nos van a traer bastante ese estilo más deportivo, ¿no, Lari? Sí, entonces acá, como dijo Lore, ¿no? Desde telas con bastante stretch, como con tejidos rígidos. Aquí les traemos, por ejemplo, Gaviota Plus, que es un tejido con construcción de satín, ¿no? Y a pesar de su gran elasticidad, son ideales para interpretar esas chaquetas, esas bermuditas con aspecto más deportivo y permitir, ¿no? O sea, que esa flexibilidad sea un apoyo para que puedan hacer todas sus actividades. Cuando hablamos de un rígido, si podemos recomendar acá, ya hablamos de nuestra broker al inicio, y esta puede ser también una muy buena opción para poder interpretar esas siluetas, ¿no? Lo importante que Gaviota también tenemos ahí una construcción satín, quiere decir una construcción más plana, entonces que nos va a dar ese aspecto de tela como vemos en las fotos, ¿no? O sea, todo eso mucho más flat, sin la diagonal marcada, que siento que es una característica principal cuando vamos a ver ese tipo de siluetas, ¿no? Siempre conectamos con eso. Y obviamente, como dijimos, aprovechar el tema de la elasticidad. Por ser un puro índigo, double denim, quiere decir tiene altísima concentración de tonalidades. Entonces vamos a poder jugar dentro de la lavandería desde el más oscuro hasta el más claro, ahí jugando dentro de esa gama de colores que podemos ver ahí. Ujú. Eso mismo, Lari. Y bueno, y acá ahora hablamos de las skirts, ¿no? Mucha referencia de faldas y en una variedad enorme. Entonces vemos tanto de las mini faldas hasta las maxi. Pero una cosa en común que tienen es la mirada hacia el pasado, ¿tá? Entonces tenemos las faldas más cortitas ahí bien de los años 2010, que se usaba bastante, esas faldas que tienen los efectos plisados, cruzados también, ¿no? Son perfectas así para traer ese look más college. ¿Tá? Eso ha aparecido bastante en la investigación. Por otro lado, también tenemos las faldas largas. ¿Tá? Esas más cortitas las vemos en telas un poco más estructuradas y las largas un poco más, las largas que son más holgadas, con telas más leves, o si no, las largas en columna también con telas un poco más estructuradas. ¿Tá? Las faldas con efecto columna vienen también muy fuertes del universo femenino adulto. ¿Tá? Entonces es una tendencia ahí que está súper fuerte, que viene ahí de esa inspiración. Y también tenemos ahí esa tendencia así más de los años 70, 80, ¿no? Como Belle Rose es otra marca increíble de nenas. Quien quiere buscar un poco más, vale súper la pena, que trae esa falda entonces que tiene los recortes en la cintura que van a traer este estilo más vintage también. Y aquí con tejido hablamos de nuestro Wichita, que es un tejido también 100% algodón, que nos va a funcionar tanto para las falditas mini, tanto como para las falditas largas. Es un tejido puro índigo, ¿no? Tenemos ahí esa versatilidad cuanto al tema de tonalidades. Vamos a llegar desde esos oscuros hasta los más claritos, como logramos ver ahí en las imágenes. Es un tejido de 9.2 onzas, o sea, tiene un peso que es ideal también para ese mercado, que nos va a dar esa fluidez y al mismo tiempo esa apariencia de ese Authentic Denim. Y algo importante, Wichita también tenemos el sello de EcoCycle Less Water. Entonces tenemos ese tema de la sostenibilidad y sabemos que algunos tejidos nosotros tenemos algunos sellitos extras y este es uno de ellos que es justamente con el tema de uso de químicos diferentes podemos ahorrar hasta el 95% de agua en la producción de este tejido. Entonces eso es algo bastante importante también para la parte de comunicación. Mm. Muy bien, Lari. Ahora vamos a hablar un poco más de shapes más leves, esa tendencia así que trae vestidos, chaquetas, shorts, todo con un visual un poco más romántico y trayendo estos bordados, ¿no? Tanto red cuanto bordados en white. ¿Tá? Vemos bastante ese contraste. El azul denim es súper inspiración, es súper perfecto para traer ese contraste con los bordaditos delicados, ¿no? Vemos detalles florales, motivos más creativos también que transforman, ¿no? Dan un look súper diferente a las prendas, ¿no? Entonces ese rojo aporta un poquito más de intensidad, más de personalidad y lo vemos en motivos así, principalmente de flores y frutas.
¿tá? Y el blanco viene un poco de una manera más abstracta, con bastante rococó, detallando prendas y detalles de la propia modelaje, del propio shape, ¿no? De las costuras, entonces como que contornando. Y bueno, están presentes en todos esos shapes y vemos así también el azul que vale el azul mediano hasta el azul bien más claro, trayendo ahí, ¿no? Un ar más fresco para el denim de las chicas. Y para eso, pues Colin Soft va a ser la ideal para interpretar esas siluetas, va a tener la fluidez, va a tener el rango de colores que nos comentó Lore. Es un tejido 100% algodón, 5.3 onzas, es un tejido liviano, justamente pensado para eso. Los vestiditos, los tops, los shortcitos, las faldas, todo con esa onda y obviamente vamos a poder hacer esos bordados para destacar, ¿no? Es un tejido realmente muy versátil tanto para el masculino como para el femenino, también lo usamos bastante en el mundo, en el universo adulto, ¿no? Es un tejido que realmente entra en todo ese tema de la tela más democrática del mundo. Colin Soft es un tejido que baila muy bien dentro de todos los mercados y se aprovecha obviamente el tema de que sea un puro índigo y que podemos crear esas diferentes tonalidades dentro de la lavandería. Exacto, y ahora vamos también, seguimos con esa estética más de los livianos, ¿no? Y destacando acá dos shapes súper importantes, ¿no? Los vestidos que ahora aparecen con destaque para las mangas, ¿no? Son la prenda clave, así, de esta investigación de la parte de los vestidos. Entonces, hacer un destaque con bastante volumen, ¿no? Bastante recortes. Vemos hasta esa tendencia que estaba muy en las faldas, esa cosa más balloné, como decimos acá, también transpuesta para las mangas de los vestidos. ¿Tá? Y también vemos ese híbrido entre un vestido, es tipo un chemise, una camisa más alargada, que vemos también bastante siendo utilizado junto con pantalones. Entonces es un truque de styling que queda muy interesante. Y aquí, como tan versátil el tejido, volvimos a refletir el Colin Soft para estas siluetas, ¿no? Entonces, realmente es un tejido que te va a dar muchas posibilidades dentro de una colección, ¿no? Desde las blusas, faldas y ahora vemos el tema de los vestidos con la caída, ¿no? Aprovechando esto. Sí. Y bueno, y ahora seguimos ahí hablando, mirando un poco de los detalles, ¿no? Y vemos esa cosa del floral también, así como vimos allí en los bordados, también lo vemos acá en micro bordaditos y también en prints. ¿Tá? Esto está súper fuerte, es un clásico de la moda infantil, ¿no? Y acá gana nuevas versiones, ¿tá? Principalmente esos estampados al láser o si no, esos efectos más de prints un poco más acuarelados. ¿Tá? Y traen, ¿no? Esa estética así un poco más moderna, trae un frescor diferente, ¿no? Para vestidos, para los monos, ¿no? Vemos, me encanta mucho este conjunto de Next, ¿no? Con el top y el shortcito, o sea, entonces tenemos varios códigos súper fuertes de tendencia. Vemos el visual todo de denim de arriba abajo, ¿no? El top y el bottom, vemos también esa información de tener el top con esos lazos, ¿no? Los lazos, que es una tendencia que vino ya del universo adulto, que empezó con Gani, una marca que nos encanta del jeanswear, y se ha viralizado y bueno, viene súper fuerte para el universo infantil. Entonces, las flores acá también aparecen y las destacamos en un slide aparte porque esa parte de los prints está súper fuerte. Y para eso les presentamos Rose Blue, que es un tejido también liviano, un poquito más pesado que Colin, 5.8 onzas, también 100% algodón, pero aquí tenemos un teñido diferente. Tenemos un special dye con un sobretinte azul, o sea, lo que queríamos dentro de eso era lanzar un tejido que tuviera una tonalidad diferente y que pudiéramos trabajar en esas tonalidades oscuras y medias con bastante facilidad, ¿no? Entonces, Rose Blue justamente nos trae ese
tono diferenciado para los oscuros y medios, ¿no? Y ahí vemos que la mayoría de las fotos está justamente en esa gama de color, ¿no? No es que no podemos llegar a colores claros, sí podemos ver la bandera, pero realmente el tema de la tintura fue bastante enfocada en tener una tintura mucho más profunda que nuestro calling. Entonces, esa es una gran diferencia que queríamos tener entre los productos, ¿no? Poder traer esa versatilidad también cuanto a tinturas en tejidos livianos, donde tenemos esa buena caída, la fluidez que seguimos teniendo también en Rose Blue. Muy bien. Y ahora toda una parte de volados, ¿no? Estos volados ellos aparecen en el denim, ¿no? Para las chicas también, y en lugares inesperados, ¿no? Nos encanta esa parte de las chaquetas que aparecen ahí junto a los hombros, ¿no? Ese gráfico más en V también aparece en la parte de los vestidos, ¿no? Vemos en las golas, en las mangas, en todos los detalles de acabamiento de las prendas, ¿no? Como en los shortcitos también. Y también nos gusta mucho porque podemos también o usar el raw denim, ¿no? Con un lavado un poco más uniforme, el de la B también, o si no, podemos aprovechar ese recurso de la costura y hacerlo también en lavandería. ¿Para qué? Para hacer la reserva de color. ¿No? Entonces nos gusta bastante esa chaquetita de Name It Kids, que es súper linda y trae bastante esa información de lavandería que también acaba siendo, ¿no? Ese recurso de la costura, una invitación a crear bastante efecto de contraste. Y bueno, aquí traemos nuestra sugerencia de Rose Blue Stretch 6.7 onzas. Seguimos en la onda de los livianos, ¿no? Justamente por el tema de los volados, los volantes, para que dé esa caída, ese volumen. Aquí tenemos nuestra versión, ¿no? De Rose Blue con stretch, quiere decir, aquí tenemos un stretch comfort de solo 24%, realmente solo para dar esa caída, esa facilidad de movimiento. También tenemos un tejido que tiene muy buen ancho, va a ser un tacto muy suave y como tonalidad vamos a estar ahí de hermanita de Rose Blue que acabo de presentarles. Entonces tenemos un tejido bastante versátil, pero que fue pensado dentro de su tintura desde el desarrollo a tener un enfoque de medios a oscuros, ¿no? Justamente para sacar ese provecho de una profundidad un poco más azul, no literalmente. Era la idea de que sea mucho más azul, un azul bastante profundo. De ahí partimos y podemos tener toda la gama dentro de lavandería también. Muy bien. Y ahora vamos a lo que llamamos de block party, ¿no? Es un recurso muy interesante que lo utilizamos en el jeanswear, ¿no? Y vemos en las gabardinas ese contraste bien fuerte de colores. ¿Tá? Entonces tenemos los colores así retro hasta primarios, ¿no? Contrastando y apareciendo así con mucha fuerza, ¿no? Podemos hacer contraste tanto con prints, ¿no? Así como el mono de Stella McCartney Kids, así como también con recortes, ¿no? Allí de la pollera Bobo Shoes, ¿no? O si no del pantalón también que trae varios colores primarios, como les dije, en un pantalón haciendo una gracia ahí en las laterales de la prenda, ¿tá? En el jeans, ¿no? En el denim, en el azul, vemos los contrastes un poco menos fuertes, ¿no? Vemos ahí un denim más lavado, más vintage, ¿no? Más claro, de la B, con el contraste entonces de las gabardinas, o sea, del denim color, trayendo ahí tonos un poco más pasteles. Entonces vemos ahí una sutileza un poco más grande. Pero en fin, es muy importante en ambas líneas de producto y lo vemos con mucha fuerza y siempre con una carita ahí más de los años 80. Sí, y aquí presentamos toda Eller, un tejido 98.2 con un muy buen ancho y un stretch comfort, ¿no? Aparte de eso, tenemos un flamé sutil, ¿no? Dentro de su urdimbre. Entonces, de ahí tenemos ese aspecto también del denim original, entonces, que nos va a dar para interpretar esas siluetas vintage de una forma muy, muy práctica, ¿no? Justamente conectando con eso que dijo Lore, ¿no? Ahí tenemos un poquito de aspecto de este wash, este lavado más plano, con contrastes de costura y obviamente conectado con el denim color en colores
más o menos pasteles que ahí podemos interpretar eso, ¿no? Entonces la idea es tener esa tela con diagonal marcada, aspecto original y con una flexibilidad, como podemos ver ahí en Favorite People. Me encanta este videocito que puso, está tan genial. Entonces justamente para darles, ¿no? Esta libertad de poder correr, dar esta flexibilidad en el momento de utilizar, ¿no? No tener solo esta prenda que no le va a permitir tener los movimientos. Exactamente. Y bueno, acá vamos para una actualización de los parches, ¿no? De los patches. Lo que vemos tanto en el índigo, ¿no? En el denim, cuanto en las gabardinas, ¿no? En el denim color, vemos ahí un contraste súper interesante, ¿no? Vemos la ascensión de los parches hechos a mano, con una estética como si fuera así, con crochet o tricó. Quien hace mucho eso es Stella McCartney. Y vemos también la combinación del azul con el rosado, ¿no? Tanto en ambos universos, ¿no? En el denim, entonces vemos la base bien vintage, ¿no? Con los azules medianos o si no, azules más suavizados en la lavandería, ahí con un poco de contraste de color. Salt and pepper también. ¿Tá? Y en la gabardina mucha influencia de colores como el rosa, rosa pink, rosa más lavado y azules más eléctricos. ¿Tá? Entonces vemos ese contraste en los parches que nos encanta y de una manera más artesanal, trabajando todo en esa carta de colores que vemos en el slide. Y aquí empezamos a hablar de nuestra línea Denim Color. Hasta ahora estábamos enfocadas en el denim. Entonces empezamos hablando de nuestra Broker PT, que es un tejido que tiene un peso muy versátil, funciona muy bien para el infantil y también algo que podemos ver en ese patch updates que vemos cuando hablamos de los colores, ahí todo lo que está rosado, vemos que tiene esa apariencia como de denim, pero colorido. Entonces justamente es lo que queremos acá. Es una tela que tiene una diagonal marcada, que viene pronta para teñir, ¿no? Lista para teñir. Tiene un muy buen ancho. El peso nos va a permitir hacer diferentes líneas del infantil también. Entonces viene conectado bastante bien con eso. Y al ser 100% algodón y un BPT, pues ahí no tenemos ninguna limitación cuanto a colores. La gama que queramos ahí desarrollar, lo vamos a lograr y hacer una combinación súper bien, ¿no? Entonces podemos conectar la anterior de los parches, o sea, de los bloques, más los parches aquí y intercambiando entre Eller y Broker PT podemos ir a hacer un juego muy interesante, ¿no? Exactamente, Lari. Y bueno, y hablando un poco más en colores, nos encanta esta slide que trae una armonía súper fresh de los verdes y los kakis, ¿no? Acá podría ser una slide de adulto, ¿no? Vemos más una vez lo cuanto la tendencia del infantil se incorpora, ¿no? Se inspira en el universo adulto y vemos acá todo un clásico también de los kakis siendo refrescado ahí por los verdes que son más lavados, que tienen un toque vintage y que aparecen también como protagonistas en camisas, en shorts, pero también en detalles, ¿no? Principalmente en las laterales de las prendas. ¿Tá? Junto también con otros colores, ¿no? Pero el verde y el caqui son dos colores muy fuertes. Aparecen en shapes clásicos, ¿no? Vemos ahí lo utilitario, ¿no? Los bolsillos, ¿no? Que tienen todo que ver con la cuestión más kaki, ¿no? Y también un poco más deportivo con las listras al costado, los pantalones con elásticos, y también una cosa un poco más college, representando ahí a través de las faldas de las nenas. Sí, y aquí para eso pensamos en nuestra Hanks Plus, porque justamente tiene ese, ¿no? Tiene un aspecto premium, tiene una diagonal marcada, tenemos un peletizado, un special touch, o sea, es un tejido que me va a dar tacto, apariencia y una diagonal muy, a pesar de muy marcada, nos da una sensación realmente premium, o sea, como que conecta con eso. Y podemos hacer muy fácil todas esas tonalidades, ¿no? Pueden ver justo en el swatch de color, tenemos ahí el khaki y el verde, justamente uno al lado del otro para que puedan ver. Tiene una muy buena absorción de color, un ancho bastante versátil, ¿no? Que podemos hacer de unos 70, es muy, muy óptimo para el tema de confección y pues es un tejido que pesa 9 onzas, entonces sí va a ser bastante flexible para poder interpretar dentro de las siluetas infantil desde escolares y preescolares, o sea, podemos ir jugando dentro de los dos, digamos, grandes mundos dentro del mundo infantil, la utilización de este tejido.
Maravilloso, Lari. Súper conectado el producto con las tendencias, como ustedes pueden ver, ¿no? Y bueno, y acá tenemos esa cuestión de los red stripe, ¿no? Vemos para el universo de los nenes las stripes, las listras un poco más gruesas y espazadas entre sí. Y en las nenas un poco más finitas y más delicadas, hasta que da una sensación de Trump Oil ahí, ¿no? A donde no sabes si es un Prince o si es un rosado ahí que se mezcla, ¿no? Con la base más clara del producto. Entonces estas rayas ellas súper dan un toque más divertido, más vibrante, ¿no? Aparecen muy fuerte en monos, hay un clima ahí un poco más de resorts, ¿no? Es un toque un poco más veranil, súper solar y muy divertido y también vintage, ¿no? Porque es un clásico. Sí, totalmente. Y a pesar de que en nuestra línea, digamos, no tenemos, ¿no? Los tejidos estampados, ¿no? Damos las opciones de tejidos que podemos hacer esa estampación, pues en aparte, en alguna empresa que ustedes ya tienen la confianza. Entonces aquí, por ejemplo, recomendamos Salamanca, que es un tejido comfort, ¿no? Viene natural, ¿no? Entonces ahí es un tejido que tenemos un tema de ahorro de agua y eso está dentro de nuestra línea Vieco. Es un tejido de 8,7 onzas, o sea, es un tejido liviano a medio, ¿no? Que nos funciona muy bien para todas las siluetas que pueden ver ahí, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y aparte de eso, tenemos ahí un flamé que va a dar como ese plus extra dentro de las rayas, porque aquí la idea es que obviamente que se use las rayas, se estampemos ahí, pero también tener ese aspecto de este drill original con una diagonal marcada, conectar con este denim color, no solo hacerlo súper llano. Entonces es una idea de poder ahí conectar lo mejor, ¿no? Digamos, de estos dos mundos. Y ahí como tenemos la versión en rojo, también tenemos la versión en blue, que aparece ahí con shapes más sueltos del cuerpo, ¿no? Vemos camisas más alongadas que pueden ser o utilizar como camisa, como vestido, con sobreposiciones de prendas. Tenemos ahí un look más pijama, pero también tenemos algo un poco más tradicional como los chalecos, ¿no? Otra inspiración también que viene mucho del universo de los adultos. Y destaque también para las chaquetas que pueden ser boxer o si no las chaquetas más bomber también para el universo de los nenes. Sí, y aquí justamente para complementar un tejido un poco más liviano, Mix Max Power Plus, ideal también para poder hacer sus estampados. Es un 98,2 con un muy buen ancho, ¿no? Entonces va a ser súper versátil en la parte de confección, con un stretch de 30%, es un poco más de stretch que el anterior que vimos, pero aquí también nos permite crear eso. Y por el peso de 7 onzas, desde esta sobrecamisa, el vestidito tipo pijama, las pantalones con elástico van a ser súper fácil de reproducirse. Aparte de eso, tenemos un tejido que tiene un stretch comfort y el special touch, ¿no? Que es muy importante, quiere decir, vamos a tener ese tacto muy suave por el acabado que damos por parte de la textilera. Muy bien. Y ahora tenemos a Richelieu Touch. Nos encanta también porque es una técnica que le da una vida así más delicada, ¿no? Los shapes, esos bordados, ¿no? Con esos recortes. Es súper bonito, ¿no? Súper romántico también, ¿no? Y vemos la aplicación de esa técnica tanto en prendas como bermudas, faldas, chaquetas. Existe una paleta de colores también más claros, lavados, frescos, ¿no? Los tonos como el lila, el azul claro, el beige, el rosa suave, ¿no? Eso acaba complementando. También tenemos la técnica del bordado con la carta de colores, ¿no? Y entonces esa combinación, ¿no? Con los shapes también un poco más amplios y más románticos, acaban ahí dándose ese aire más nostálgico y efímero a las prendas, ¿no? Entonces es una técnica que se puede aplicar tanto en tejidos más fluidos como en los tejidos más estructurados y bueno, aporta ese estilo único, ¿no? Es un encanto. Sí, y como tenemos ahí las fotos donde podemos ver que las telas están un poquito también más livianas, pero como comentó Lore, también podemos hacer en telas más estructuradas. En esa te estamos recomendando, por ejemplo, Bolt, que es un tejido
que es liviano, pero al mismo tiempo estructurado. Tenemos esta construcción clásica, ¿no? De tela, es el tafetán. En 5.2 onzas es 100% algodón. Y aquí tenemos un ligero aspecto de paper touch, ¿no? Que va a ser ideal para poder interpretar eso. O sea, nos va a dar esos acabados súper bien. Y obviamente aquí cuanto a colores, como es 100% algodón, viene con acabado APT, vamos a poder tinturarles de todas las tonalidades. Aquí vemos una carta de color mucho más pasteles, pero si quiero de repente dentro de mi colección hacer un color más vibrante, sí voy a tener una facilidad bastante amplia de hacerla en Bold. Sí. Y bueno, hablando en tonos más pasteles, tenemos acá a Candy Pop, ¿no? Que vimos esta cartita de colores allá arriba mezclada en el color block con el denim, pero acá la destacamos también como algo súper importante. Entonces traemos, ¿no? Esa tendencia que es súper dulce, colorida, esos tonos pasteles que de vez en cuando son combinados ahí con detalles un poco más vibrantes, con los bordados. Vemos las prendas clásicas, ¿no? Las chaquetas ahí con mucho trabajo, tanto en prints en la parte de atrás, en prints también en toda la chaqueta ahí con motivos florales, ¿no? Bueno, los pantalones ganan detalles más lúdicos, ¿no? De prints. También tenemos el bloqueo de color. Los monos también son destaques acá de esta prenda y los chalecos un poco más workwear también combinan, están en esta estética así súper delicada, súper linda y muy, muy soñadora. Y hablando de pasteles, ¿no? Nada mejor, por ejemplo, de tener un tejido que ya va a ser bastante práctico. Natural Flex es un tejido de combinación algodón, poliéster y lastano, con un peso de 8 onzas, que es bastante versátil. Tenemos un 27% de stretch, o sea, nos da esta flexibilidad de comodidad. Y bueno, como es un tejido que tenemos poliéster en su composición, está más que nada recomendado, poliéster blanco, está recomendado para colores medios a claros y los pasteles son los ideales para poder interpretar cualquier una de estas siluetas que estamos haciendo. También tenemos ahí el tema de un tacto muy suave y tenemos un sellito importante que es el tema del ahorro de agua, ya que es un tejido que sale de fábrica con el acabado natural, quiere decir, con las cascaritas de algodón. Entonces va a ser bastante versátil para eso. Y si de repente queremos tener esa estética un poquito más darks, siempre recordar que Natural Flex tiene una hermanita, que es Natural Dark, que tiene las tramas de poliéster negro, que es justamente para las tonalidades oscuras, medias a oscuras. Entonces, si de repente mi carta de color se hace un mix y quiero tener el mismo tejido, pues tenemos siempre esa versatilidad dentro de las familias. Muy bien. Y ahora volvemos al verde, ¿no? Ya lo habíamos visto esa tonalidad allá, pero no era no tan, el caqui era más aparente y acá el verde es el protagonista. Diferente a aquel otro verde, este verde acá es más naturaleza, es más vintage, es más lavado. También podíamos tener exactamente estas prendas en el universo adulto, ¿no es verdad? Y Tal cual. aparecen, bueno, ¿no? Aparecen también con la intervención de bordados, ¿no? Bordados más delicados en las nenas. También tenemos los bordados delicados, así de florcitas, de elementos de la naturaleza, principalmente en los shorts para los nenes. Y también tenemos esa cuestión de traer la marcación de costura, traer un lavado así que tiene un desgaste, que tiene un pasaje de color. Eso es muy importante, ¿no? Porque nos da esa vibración auténtica, esa vibración nostálgica y bien jeanswear. Entonces aparece muy fuerte, es bien importante este verde. El verde, tanto más el militar, el oliva, cuanto el verde pepino que le dicen, ¿no? Que tiene esa cara un poco más lavada, un poco más clara, es súper importante. Entonces, así, exploran mucho esa tonalidad que tiene un approach comercial y al mismo tiempo una energía muy sana. Sí, y aquí hablamos de nuestra Daril Plus 3. Aquí tenemos un tejido 97.3 Comfort que tiene un peso de 6.2, o sea, está justo en la división entre ser un tejido liviano y un tejido de peso medio que nos da para interpretar las camisas, las overshirts, las bombers, las bermudas. Es bastante
versátil con la silueta. Aparte de eso, tenemos un visual flat, ¿no? Entonces tenemos ese visual bastante, sin esa, o sea, como es un 2 por uno no tiene exactamente la diagonal súper marcada y tenemos un tacto muy suave y obviamente su stretch que nos proporciona el conforto que necesitamos, tanto para el mercado adulto, que es muy, muy utilizado, también para el mercado infantil va a ser versátil para todas las siluetas que ustedes están viendo por ahí. Muy bien, Llegamos al entonces final. le dejamos la invitación para que nos sigan, nos acompañen en nuestras medias virtuales. Esperamos que les haya gustado este webinar. Seguimos conectados, ¿no, Lari? Súper gracias, Lari, Sí. súper gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ya saben que para que tengan el material, eso vamos a, a compartir con los representantes comerciales. Entonces ustedes pueden entrar en contacto con su representante para tener acceso a todo este material que compartimos. Gracias, Lore, una vez más. Y bueno, nos vemos en una próxima.